La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos a decir amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie.
Amados hermanos, buenas noches. La paz de mi Señor con cada uno de ustedes. Al estudiar la doctrina de Dios y al entender los atributos de Dios, nos damos cuenta que qué pequeñitos somos, qué pasajeros somos. Y al comparar la perfección del Señor, ¿sí?, sus atributos hermosos, únicos, que solamente se aplican a Él, lo que provoca en nosotros es humillarnos ante su presencia, ¿sí? Y en esta noche yo quisiera que usted salga afirmado y por qué no hasta enamorado de este atributo del Señor, que es el celo de Dios. El celo de Dios. Yo entiendo que hay palabras que cuando se aplican al hombre es tan distinto, hermanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ira del hombre, y vamos a estudiar en su momento la ira de Dios, usted se va a dar cuenta que es tan distinto. Cuando hablamos acerca del celo del hombre, es tan distinto al celo de Dios, tal como lo vamos a entender en esta noche. Y aunque esta palabra celo se usa con frecuencia en sentido negativo en nuestro idioma, en el castellano, sin embargo a veces hasta toma un sentido positivo en nosotros los humanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su momento, hablando a la iglesia de Corinto, él les dice: les celo, yo, iglesia, les celo, y tengo un celo que proviene de Dios. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, con celo de Dios, no del hombre. Pero ¿quién está experimentando ese celo? Pablo, un hombre. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Mire, así que en ese sentido, ese celo de Dios experimentado en el hombre es ese deseo ferviente de proteger y de vigilar algo que es amado, ¿sí? Entonces yo tengo celo de Dios, de que mi familia no sea contaminada. A mí me mueve un celo especial, ¿sí? De tal manera que me lleva a proteger a mi esposa, a mis hijos. ¿Está conmigo? Tiene ese significado de estar profundamente comprometido a buscar el honor y el bienestar de alguien, ¿sí? Ahora, cuando nosotros esto llevamos a nuestro Dios, resulta que la Biblia dice que Dios es celoso y que Él continua y fervientemente protege su honor. Eso significa que Dios es celoso, significa que Dios continua y fervientemente hay algo que Él protege. ¿Y sabe qué? Es en primer lugar su honor, su gloria, su buen nombre, su fama. Es por eso que en uno de los pasajes bíblicos del Señor le ordena a su pueblo no postrarse ante ídolos y peor servirles. Y es ahí cuando el Señor se presenta y dice: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Está conmigo? Éxodo 25. Tal es el celo del Señor por su gloria, por su honor, por su nombre, por su fama, por su prestigio, es su testimonio. Aquí no tenemos nada que ver nosotros en este punto. El celo de Dios es por su gloria, que le dice a su pueblo:
No te inclinarás, está hablando de ídolos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Pero por qué, Señor? El Señor dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, no cualquiera, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, etc. Cuando el Señor habla de que Él es celoso, que Él protege su honor, Él desea que se le rinda adoración única y exclusivamente a Él y no a dioses falsos. Amén. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios con minúsculas, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, 14. Entonces, como resumen, hasta este momento, el concepto, ¿cuál sería concepto? ¿Qué significa el celo de Dios? Una vez más, el celo de Dios significa que Dios continuamente busca proteger su honor. ¿Sí? Dios continuamente busca proteger su honor. Ahora, hay algunas personas que les cuesta trabajo pensar que el celo es un atributo. Porque ¿qué vemos en lo humano? Cuando alguien está celoso, mire, va a reaccionar mal, va a tomar pésimas decisiones. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que han habido crímenes pasionales a causa de qué? De celos. Sí. Incluso la Biblia nos habla de que no anidemos celos amargos en nuestro corazón. El celo en el hombre es catastrófico, hermano. Y a causa de nuestra debilidad, cuando hablamos del celo de Dios, creemos entonces que ¿será que es atributo? Pues sí, es un atributo de Dios. ¿Y por qué nos cuesta trabajo pensar en esto, hermano? Porque por lo general nuestro celo humano es errado casi siempre. ¿Sí? Donde lo que aflora es la carnalidad, la humanidad. ¿Cuántos hombres o mujeres celosas simplemente ponen play en su imaginación y se ponen unas películas tremendas? Sí, y terminan celosos o celosas de algo que tal vez nunca pasó. Ahora, hay personas que sí sienten celo porque algo efectivamente sucedió, pero si usted se da cuenta, la reacción es completamente distinta, la del hombre con la de Dios. Sí, así que nosotros debemos ser más humildes, no tan orgullosos, y aceptar que el celo de Dios es un atributo. ¿Está conmigo? ¿Y por qué tenemos que aceptar que el celo de Dios es un atributo? ¿Y por qué debemos permanecer humildes ante esta verdad? Amados, por una razón teológica. ¿Cuál es? Es que nosotros no merecemos el honor que le pertenece solamente a Dios. Así que quedémonos humildes, tranquilos. ¿Sí? Te repito, es un atributo de Dios. No lo vamos nosotros a entender por qué. Y con humildad acepta. Nosotros no merecemos el honor que pertenece solamente a Dios. Amén. Importantísimo. Por eso el apóstol Pablo en su momento hace una serie de preguntas, ¿no? Y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, hermano, seamos humildes. Nosotros no tenemos nada por lo cual deberíamos sacar pecho, creernos algo, enaltecernos, porque todo lo hemos recibido de Dios. Y el único que sí merece todo el honor, y ahí está el celo de Dios, es Él.
Por eso es que en el libro de Apocalipsis usted va a encontrar palabras como estas: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Él es digno, nosotros no. Entonces Él sí, con un atributo perfecto de Dios: Señor, gracias. Gracias porque eres celoso. Gracias, Señor, porque proteges en primer lugar tu gloria, tu honor, tu nombre. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, nosotros no. Y por tu voluntad existen, peor nosotros, y fueron creadas. Así que Él es digno, hermanos. Amén. Así que, amados, no es incorrecto que Dios busque honor porque se lo merece plenamente. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios sea celoso? Claro, estamos con nuestra mente humana tratando de reflexionar. De hecho, Dios reconoce abiertamente que todo lo que Él hizo en la creación y especialmente en la redención fueron por su propio honor. Cuando nosotros decimos ¿y por qué Cristo vino a la cruz del Calvario?, nosotros damos un montón de respuestas y decimos: Cristo vino a la cruz del Calvario para perdonar a los pecadores, para que los pecadores no vayan al infierno, para que puedan descubrir las personas que hay un propósito muy lindo en el Señor. Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo, bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo no vino solamente por eso, principalmente vino para darle la gloria al Padre. Por eso es que todas las cosas tienen que ser hechas para su gloria. Es por su honor. Amén. Así que, amados, es saludable para nosotros que entendamos en nuestro corazón de que Dios merece todo honor y toda gloria. ¿Sí? Es correcto que Él busque honor. ¿Está de acuerdo? Solo Él es infinitamente digno de ser alabado. Amén. Así que deberíamos deleitarnos nosotros en que Él tenga este atributo, el celo de Dios. Ahora, en la Biblia nosotros podemos ver, permítame un momentito, algunas cosas muy importantes que van subordinadas a que el Señor proteja su propio honor. Y es que el celo de Dios se refiere a la pasión, el amor intenso, la devoción profunda que Dios siente por su pueblo y por su creación en general. ¿Sí? ¿Por qué cela? Porque Dios experimenta una pasión, un amor intenso, una devoción profunda por su pueblo. Dios, hermanos, ¿cómo no nos va a pedir a nosotros devoción? Si Él se ha dedicado, ¿sí? Y por su creación en general. Entonces, el celo de Dios implica un compromiso de Dios de proteger a su pueblo. Por eso yo le dije que el día de hoy yo quisiera que usted le dé gracias a Dios y se enamore de este atributo. Es un compromiso de Él para protegerte a ti, iglesia. Sí. Estás aquí gracias al celo de Dios. Es porque Él te ama intensamente, que le lleva a protegerte. Pero también el celo de Dios implica que Dios está dispuesto a mantener su pacto, y es por eso que Él busca adoración exclusiva. ¿Sí? Ya lo vamos a ir desarrollando de a poco.
Entonces, el celo de Dios es un término que describe la pasión intensa, el compromiso profundo que Dios siente hacia su creación y a su pueblo. ¿Lo tiene claro hasta ahí? Es ese amor apasionado que le lleva al Señor a proteger, a guiar, a mantener una relación cercana con aquellos a quienes Él ha escogido como suyos. Es gracias al celo de Dios. Sí. ¿Cuántas veces más bien nos hemos asustado y hemos dicho, no, ya no voy a pecar porque Dios es fuerte y celoso? Sí, amén. Dios es fuerte y celoso y no deberíamos pecar. Pero nos olvidamos de la otra parte, hermano. En el celo de Dios está que Él te protege, te guía, te guarda. Esto es importante. El celo de Dios puede ser interpretado como una expresión de su santidad y su compromiso de mantener su pacto con la humanidad. Sí, le repito, el celo de Dios puede ser interpretado como una expresión de su santidad y su compromiso de mantener su pacto con la humanidad. Es por eso, amados hermanos, que cuando usted escucha que el hombre hace pactos con Dios, por favor, eso no es así. ¿Sí? Es que yo pacto con Dios para que Él me ayude en el trabajo, para que Él restaure mi familia, para que tenga yo dinero. Yo pacto con Dios. Eso no es cierto. Es Dios quien pacta con los hombres de manera unilateral. Ahora aquí lo interesante es que Dios sí cumple la parte que Él se comprometió en su pacto. Y aquí viene el celo de Dios, que cuando nosotros no cumplimos nuestra parte, se activa el celo de Dios. Ya vamos a ir entendiendo. No te inclinarás, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora, ¿qué pasa si no hago caso a esto? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Más de una vez hemos explicado, más de una vez. Por eso, el cancelar maldiciones generacionales no aplica a los hijos de Dios. Porque la iglesia del Señor no le aborrece al Señor. La iglesia del Señor le ama a Dios. Usted no tiene que estar cancelando. Es que la Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero ¿de quién? De los que me aborrecen. La iglesia le ama al Señor. Así que esa enseñanza metida en la iglesia de que hay que cancelar maldiciones generacionales no es bíblica. No, mejor dicho, no aplica, aunque está en la Biblia, no aplica al creyente. Punto. ¿Sí? Y ahí vemos un montón de libros e iglesias, denominaciones, que esto está en boga y que muchos van abrazando estas ideas equivocadas. ¿Sí? En lugar de pasarse cancelando maldiciones generacionales, ¿por qué no conocen el celo de Dios y lo que implica? Que Él se ha comprometido en guardar el pacto, en cumplir el pacto. ¿Sí? Entonces Él con mucha razón dice que su nombre es celoso. Dios celoso es. Qué tremendo, hermanos queridos. Si usted se da cuenta, aquí el celo de Dios se presenta más bien como una cualidad que impulsa a Dios a cuidar a su creación, a velar. Para tener una relación con humanos caídos, limitados, pecadores, hermano, es el celo de Dios. Entonces, entendamos en esta noche, el Señor
nos pide que entendamos lo siguiente, que el celo de Dios en realidad es un llamado a la adoración. ¿Sí? Es un llamado a la adoración. El celo de Dios es un llamado a la obediencia auténtica. Pocas veces al ministrar en la alabanza tomamos conciencia de que es el celo de Dios el que nos está llamando a que le adoremos solamente a Él, y que no nos inclinemos a nada más que a Él. ¿Sí o no, amado? Pocas veces o casi nunca hemos escuchado al dirigir la alabanza, por ejemplo, levantar el celo de Dios, porque es gracias al celo de Dios que estoy delante de ustedes. Es gracias al celo de Dios que podemos tocar un instrumento para el Señor. Es gracias al celo de Dios que voy a poder cantar quién es Él. Es gracias a que Él me ha cuidado, me ha guardado, me ha guiado. Él ha sido celoso conmigo. Cuando tú tienes algo de valor, tú guardas celosamente. Alguna vez les explicaba y les contaba que mi abuelita tenía un jarrón de hierro, de metal, chiquito, pero viejo, despostillado, soldado no sé cuántas veces. Sí. Y algún día le pregunté y le dije: mamita, ¿por qué tienes tan guardado a ese jarro despintado, viejo, despostillado? Y me contó por qué. Tenía un significado, tenía un valor, había heredado de no sé cuántas generaciones, y ese era tan especial que guardaba celosamente. Cuando llegué a los pies de Cristo, algún momento me acordé de esa escena y yo decía: yo soy ese jarro viejo, despostillado, dañado, pero Dios me ha guardado celosamente. Mire, eso lo ha hecho con usted. Por eso enamorarse de este atributo, el celo de Dios, es importante, hermano querido. Porque es a través de su celo que Dios busca tener una relación genuina contigo. Es a través del celo de Dios que Él busca tener un compromiso inquebrantable, ¿sí?, contigo. Y nosotros debemos ser llamados a tener ese compromiso inquebrantable con sus valores, con sus mandamientos. Amén. Así que el celo de Dios es un compromiso con su pueblo y con su creación. Aquí hay algunas razones fundamentales detrás del celo de Dios. Por favor, ponga amor por su creación. ¿Sí? Amor por su creación. Vamos a tratar de ir rápidamente. El celo de Dios es una expresión de su amor profundo por su creación. Dios ha creado el mundo, Dios ha creado a la humanidad, y su celo se manifiesta cuando ve a su creación alejarse de su voluntad o enfrentar dificultades. Ahí es cuando se manifiesta el celo de Dios. Amado, una vez más, amor por su creación, ¿sí? Entonces, cuando tú te alejas o cuando alguien vive alejado del Señor, ahí se manifiesta el celo de Dios, porque te cela a tal punto que por amor te atrae. ¿Sí ve cómo se relaciona el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios con el celo de Dios? Estos atributos, es que es hermoso. Es por amor que Él te cela.
porque Él anhela siempre tener una relación cercana contigo. Porque Él, ¿qué no ha hecho para restaurar, hermanos queridos, nuestra comunión con Él? ¿Cuántas veces lo hemos querido dejar? ¿Cuántas veces, por favor? Pero esa es una razón principal detrás de su celo: amor genuino. Otra razón por la cual se manifiesta el celo de Dios no solo es el amor, es la protección y cuidado. Escuche, Dios siente celo por su pueblo debido a su deseo de protegerlo, de cuidarlo de influencias negativas. Una vez más, como un padre protector, Dios busca mantener a su creación a salvo de daños espirituales, morales, hasta físicos. ¿Sí? Si fuera por el hombre, hermanos queridos, hace rato este planeta hubiese desaparecido. ¿Sí o no? Vean nada más el tipo de armamento que han ido utilizando las diferentes guerras, especialmente las dos últimas guerras mundiales. ¿Sí? ¿Sabe qué? Si no es por la misericordia de los norteamericanos, que este mundo no ha sido destruido porque no quisieron botar más bombas. No, era el celo de Dios. Él no iba a permitir ya. Hoy por hoy, hermano querido, el planeta está tan armado. Hoy no solamente ciudades, no, naciones, continentes pueden desaparecer de un momento a otro. Pero no ha pasado, ¿sabe por qué? Gracias al celo de Dios que guarda su creación. Porque nosotros como humanidad parecería que nos hemos empeñado en destruirla por completo. ¿Qué más está detrás del celo de Dios? Su amor, amor por la creación, su deseo de proteger. La otra, que lo mencioné un poco, la fidelidad a su pacto. Esto es importante. Fidelidad a su pacto. En las Escrituras se habla frecuentemente del pacto que Dios establece con su pueblo. ¿Está conmigo? Ahora, el celo de Dios se manifiesta cuando el Señor ve a su pueblo alejarse de los términos del pacto. Y el Señor está comprometido, una vez más, con su parte del acuerdo. ¿Qué más está detrás del celo de Dios? Está la santidad y devoción exclusiva. Aquí pongo énfasis en la palabra exclusiva, ¿sí? Lo hemos visto, Dios es presentado como un Dios celoso en la Biblia, y eso hace que nosotros entendamos que Él exige devoción exclusiva. No tolera la idolatría, adoración a falsos dioses, simplemente no lo tolera. Ahora, el celo de Dios por su santidad y su deseo de ser el único objeto de adoración son razones por las cuales el celo de Dios muchas veces se manifiesta para que nosotros, miren, adoremos al que se tiene que adorar. Sí. ¿Cuántas cosas vienen a veces? Porque el celo y la ira de Dios van de la mano, ya lo vamos a entender luego. Pero ¿cuántas veces el Señor ha dado juicio a las naciones? De pronto viene un tsunami, un terremoto. Uno dice, pero es que son las capas tectónicas. No, sí, eso, pero detrás de todo eso está nuestro Dios soberano, por el cual se filtra absolutamente todas las cosas. Hermanos, muchas veces el Señor sacude y lo que le mueve es su celo. Hay naciones paganas, ¿sí? Y que cuando pasa alguna de estas cosas, por lo menos su pueblo
o aquellos que van a ser su pueblo, o llegan a los pies de Cristo, o si se han estado enfriando, vuelven nuevamente a poner su mirada en el Señor, en el objeto de nuestra adoración. Y resulta que el celo de Dios se manifiesta por eso, por su santidad y por la exclusividad en la adoración al Señor. ¿Sí? En nuestras propias vidas nos ha pasado también. Cuando no hemos estado centrados, cuando ya hemos empezado a poner nuestra mirada en otras cosas y resulta que ya no adoramos como adorábamos antes y ya comienza a enfriarse nuestro corazón, algo pasa, algún tsunami viene, algún sacudón viene y de pronto estamos nuevamente, no, Señor. A ti la gloria, yo de gana, me he desviado. Ahí hay que darle gracias a Dios de que fuimos sacudidos. Gracias al celo de Dios. ¿Qué más está detrás del celo de Dios? Está la restauración y la redención. La restauración y la redención. Cuando su pueblo se aleja, comete errores, comete pecados, Dios manifiesta su celo para traer restauración. Diga conmigo, restauración. Eso, para traer restauración y hasta para traer redención. ¿Cuál es el deseo del Señor al manifestar su celo? Su deseo es la reconciliación, hermanos amados. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre tiene celos y lo que menos quiere es reconciliación. No, él quiere que haya muertes. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible? Ya. Al igual, o mejor dicho, para ilustrar, mire, cuando un hombre ama a alguien o una mujer ama a alguien y ese alguien es coqueto y comienza a coquetear con otras personas, ¿sí? ¿Qué siente esa persona que ama? Celos. Y uno dice, ¿y pero por qué siente celos? Y la palabra es porque está coqueteando. ¿Sí? Ahora, la reacción del hombre o de la mujer en esas circunstancias puede ser hasta catastrófica, de todo tipo, es impredecible en realidad. Pero en el caso de nuestro Señor es predecible. Cuando tú comienzas, iglesia, a coquetear con otras cosas, prepárate, porque lo que el Señor quiere es atraerte para reconciliación. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Nosotros cuando hay ese tipo de cosas, lo que menos queremos es reconciliación. Ándate al fin del mundo, no, ni me hables, ni me toques, ni me veas. Pero con Dios no es así. Imagínate si Él actuara como nosotros actuamos. Oh, ¿sí o no? Ahí el deseo del Señor es reconciliación, guiar a su pueblo de regreso a su camino correcto. ¿Sí? Eso es lo que está en el centro del celo de Dios. ¿Qué más está detrás del celo de Dios? Copie, rechazo del pecado. Rechazo del pecado. El celo de Dios se relaciona con su rechazo del pecado y de las acciones que se oponen a su voluntad. ¿Qué es lo que hace gracias al celo de Dios? Dios busca purificar y santificar a su pueblo, lo que a menudo implica disciplina y corrección. Entonces comenzamos a coquetear. El Señor no nos desecha, busca la reconciliación, pero a menudo el Señor, para purificarnos y santificarnos, porque Él rechaza el pecado, ¿qué es lo que hace? Aplica disciplina y corrección.
Me quedan pocos minutitos. ¿Qué más está detrás, amados, del celo de Dios? Está el cumplimiento de su propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para su creación y nosotros somos parte de su creación. Así que su celo se manifiesta una vez más cuando ve a su pueblo desviarse de ese propósito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El celo de Dios nos guía, nos pone nuevamente en vereda para que se cumpla el propósito que Él ha diseñado. Gracias al celo de Dios. Por lo tanto, voy terminando. En resumen, el celo de Dios, amados, refleja su pasión, su amor y compromiso hacia su creación. ¿Sí? Podemos resumir todo en esto. El celo de Dios, termino, refleja su pasión, amor y compromiso hacia su creación. El celo de Dios es una manifestación de su deseo de mantener una relación íntima y restaurada con su pueblo. Es el deseo de guiarlo a su propósito, de protegerlo de cualquier cosa que se interponga en su camino. Todo eso está ahí, el celo de Dios. Qué lindo. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Y una vez más establecemos la diferencia en quién tú eres y quiénes somos nosotros. Señor, tal vez nunca lo hemos visto de esta manera, pero en esta noche te damos gracias por ser celoso. Gracias, Señor, porque es gracias a tu celo que nos guardas, que nos guías, que nos diriges, que nos restauras, que nos purificas, que nos santificas, que se cumplen, Señor, tus propósitos, tu pacto. Es gracias al celo de Dios que nosotros podemos seguir adelante. Gracias, Señor, por ese amor apasionado que tienes por nosotros. Gracias por ese compromiso protector, Señor, por esa exclusividad del amor divino que nos lleva solamente a adorarte a ti. Gracias porque eres tú quien busca la restauración. Gracias, Señor, porque el celo de Dios se manifiesta en una disciplina amorosa. Gracias por tu celo, porque en realidad es una expresión de tu profundo amor, ese compromiso que tienes de guiarnos, de protegernos, de cuidarnos. Gracias, Señor. Porque nos llevas a tener una adoración sincera, un compromiso contigo, una perseverancia en la fe. Gracias al celo de Dios hace que nosotros podamos evitar la complacencia espiritual, el acomodarnos. Es gracias a tu celo que nosotros también podemos buscar la justicia y la santidad. Es gracias a tu celo, Señor, que en esta noche reconocemos que así como tú tienes un amor inquebrantable, nosotros también te debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y es gracias a tu celo, Señor, al celo de Dios, que somos llevados a dar buen testimonio y a evangelizar a otros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tener ese nivel tan profundo de amor hacia nosotros. Nuestro Dios es Dios fuerte y celoso.
Su nombre es celoso. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.